Qué hermoso tiempo de adoración que hemos tenido, tiempo de poder concentrarnos, ¿sí? De estar en la presencia de Dios. Así que les voy a pedir que ahí todos los que están se acomoden bien, pero no se acomoden mucho, hermanos, porque con este frío a veces nos quedamos dormidos cuando nos acomodamos mucho. Así que acomódense bien, dispuestos a escuchar el mensaje que Dios tiene el día de hoy para nosotros. Antes de decir cualquier cosa les voy a pedir que por favor oren conmigo. Así que cierren sus ojos ahí para evitar todo tipo de distracción y vamos a orarle a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este día que nos has regalado, tu día del Señor. Te doy gracias por el enorme privilegio que me das de poder predicar tu palabra, de poder predicar tu mensaje, Señor. Sabes que en conducta, en comportamiento, somos indignos totalmente siquiera de servirte, Señor. Pero en tu inmensa bondad, amor y misericordia y por la obra de tu Hijo Jesucristo, nos permites exponer tu palabra. Desde ya, Señor, pido disculpas a todos y a ti, Señor, por las limitaciones teológicas y bíblicas que podamos tener, pues no somos, Señor, conocedores a profundidad de todas tus escrituras, Señor. Pero dentro de lo que tú nos has permitido aprender, entender, conocer y discernir, tratamos de exponerlo, Señor, de la manera más sana, más doctrinalmente correcta que sea posible. Estamos agradecidos contigo, que mis hermanos estén atentos, cada uno de ellos, que no se distraiga y que pueda recibir el mensaje que el día de hoy tú tienes preparado para ellos. Que los exhortes así como me has exhortado a mí por medio de tu mensaje. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Hay algo que nosotros siempre decimos y es que cuando Dios permite que el predicador, el expositor del mensaje, prepare un mensaje, ¿a quién es el primero el que exhorta? Al predicador, amén, hermanos. O sea que el Señor primero exhorta al que está preparando el mensaje y luego dice, ahora sí, ve y exhorta a mi iglesia, ¿no? Después que ya te dio con palo, después que ya te revolcó a ti, entonces ahora sí ve y exhorta a los demás. Entonces el que está dando el mensaje no está exento de recibir la exhortación, la corrección, ¿sí? O la consolación de parte de Dios, ¿ok? Muy bien, mis hermanos. Entonces, como Dios ya me ha dado duro a mí, cuando he preparado este mensaje, ahora me toca darle a ustedes. Así que prepárense, hermanos, porque así como Dios me ha dado, se los voy a dar. Muy bien. Yo sé que ustedes recuerdan el título de la serie que estamos llevando. ¿Cuál es? Oraciones no contestadas. Ya hemos visto ya varios mensajes con respecto a esto, de por qué Dios no contesta algunas de nuestras oraciones. ¿Ok? ¿Sí? Y el día de hoy también vamos a ver una de las razones por las cuales Dios no contesta nuestras oraciones. Así que quiero que estés atento ahí, hermanos. Quiero empezar analizando una palabra. ¿Ok? Quiero empezar analizando una palabra como la vez pasada. Recuerdan que tratamos una palabra, ¿sí? Pero hoy quiero tratar una palabra que se llama la palabra sujetar. ¿Ok? Les voy a dar algunos ejemplos para que me entiendan. Yo soy deportista, ustedes lo saben, la mayoría de los que están aquí o que son de casa. Y uno de los deportes que practico es la lucha olímpica, ¿sí? Por ahí está Gabriel, que en algún momento también estuvo practicando. Y saben que una de las cosas que se debe hacer es sujetar las muñecas para tener el control o el dominio del oponente. Puedo sujetar muñeca con cuello, ¿sí? Y tengo dominado al contrincante y lo puedo mover a mi voluntad. Entonces, cuando yo tengo sujetado a alguien, tengo dominio sobre esa persona y lo puedo mover a mi voluntad. Ok. Los que tienen hijos, niños pequeños y salen a pasear con sus pequeños, ¿qué es lo que hacen para que no se pierdan? Le sujetan la mano. Y cuando ustedes le sujetan la mano, están ejerciendo dominio sobre ellos, ¿cierto? Muy bien. Los esposos con sus esposas también, ¿no? Ejercen dominio sobre ellas. Así es. Amén. Muy bien. Esa es una voz, hermanos, de un varón seguro, ¿no? Muy bien. Dentro de casa es diferente, pero cuando salen es así, ¿no? Así es. Muy bien, hermanos. Está bien, así siempre es bueno dividir los roles, ¿no? Afuera se aparenta y adentro es diferente. No, es broma. El hermano domina en todo terreno. Muy bien, hermano. Entonces, estamos ejerciendo dominio sobre la persona, ¿cierto? Entonces, yo camino a la derecha, la persona va conmigo a la derecha, mire por dónde me voy. A la derecha y va a la derecha, ¿no? Muy bien. Si me voy a la izquierda, se va para la izquierda. Me voy de frente, se va de frente. Me voy para atrás. Entonces,
yo voy ejerciendo dominio porque tengo sujeto a la persona, ¿sí? Y hace mi voluntad, ¿ok? Muy bien. Esta misma palabra, ¿sí?, se utiliza o se entiende también dentro de las Escrituras, ¿ok? Y dentro de las Escrituras la palabra viene de sujeción, de sujetarse, de estar sujeto, de obedecer, de someterse, de aceptar, ¿sí?, de estar bajo la voluntad ¿de quién? De Dios. Ok, entonces la sujeción es someterse, es aceptar, es obedecer, tiene que ver con la sumisión a la voluntad de Dios, hermanos. Muy bien, están atentos conmigo entonces. Quiero empezar entonces dándoles por ahí algunos ejemplos particulares acerca de lo que no es sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Ok? Porque el título del día de hoy, ¿sí?, es oraciones no contestadas, es la serie, ¿cierto? Pero nuestro título es oraciones sin sujeción. Ok, hermanos. Oraciones sin sujeción. Apúntenlo los que les gusta apuntar. Oraciones sin sujeción. Muy bien. En una ocasión, ¿sí?, esto es un caso de unos años, si no me equivoco. Por ahí los que son de este rubro, del ámbito del canto, de la alabanza, conocen que se enfermó un cantante muy conocido, ¿sí? Se enfermó un cantante muy conocido. Ok, no recuerdo la enfermedad, tal vez era cáncer, no recuerdo. ¿Cierto? ¿Sí? Y muchos de sus colegas, de sus amigos o muchas otras personas comenzaron a orar por él y comenzaron a declarar sanidad sobre su vida, ¿no? Y uno de ellos, o una de ellas, no recuerdo, decía que no aceptaban un no como respuesta de parte de Dios. Que Dios tenía que sanarlo sí o sí. ¿Ok? No aceptaban que Dios le dijera que no lo iba a sanar. No aceptamos un no como respuesta. La pregunta es, ¿estaban sometiendo, sujetando ellos a la voluntad de Dios? Eso no solamente no es sujetarse a la voluntad de Dios, es una falta de respeto a la voluntad de Dios. El hombre cree que puede manipular, doblegar la voluntad de Dios. Ellos declaraban sanidad, decretaban, sentenciaban, decían que no aceptaban un no como respuesta. ¿Y cuál fue el desenlace de este cantante? Falleció, hermanos. Falleció. Ok, porque Dios no se somete a la voluntad del hombre, sino que el hombre debe someterse a la voluntad de Dios, porque estamos sujetos a su voluntad. Ok. Entonces, cuando oramos sin sujeción, estamos orando sin someternos a la voluntad de Dios. Este es un ejemplo particular, contemporáneo de esta época. Pero las escrituras también nos dan ejemplo de ello. Y quiero que te ubiques conmigo en 2 de Samuel capítulo 12. Solamente ubícate en 2 de Samuel capítulo 12. Nada más ubícate en 2 de Samuel capítulo 12. Saquen sus Biblias, préndanlas. Los que no tienen, compartan con un hermano que está al costado. 2 de Samuel capítulo 12. Ubícate ahí. Tú me dices amén. Mientras tú te vas ubicando, te voy a dar un poco de contexto. ¿Ok? Muy bien, te doy un poco de contexto mientras nos ubicamos en 2 de Samuel capítulo 12. Muy bien, hermano, apúrese, por favor. Así es. Ahora sí. Muy bien, hermano, sí. Que yo soy muy serio yo cuando predico. Entonces me tienen que pasar la voz. Muy bien, hermanos. 2 de Samuel capítulo 12, les dije, ¿verdad? Les voy a dar un poco de contexto antes de decirles los versículos que vamos a leer, ¿ok? No les digo los versículos todavía, hermanos, porque yo les digo quédense ahí en el versículo tal, les digo no lean y ustedes leen. Entonces por eso les digo todavía no. Capítulo 12 de 2 de Samuel. Muy bien. ¿Cuál es el contexto? El rey David, lo conocen, ¿verdad? El rey David, terrible David. ¿Qué es lo que había hecho? David se había metido con una mujer que no era la suya, la esposa de Urías, ¿sí? Uno de sus guerreros, uno de sus soldados, ¿sí? No conforme con esto, David había mandado al frente a Urías, ¿sí? Prácticamente para que muriera en batalla, porque los que estaban frente morían en batalla, con el fin de quedarse con la mujer de Urías, con la esposa de Urías. Y se salió con la suya David, entre comillas, ¿sí? Incluso la mujer le había dado un hijo. Bien. Había sucedido todo esto y se acerca el profeta de Dios, no era cualquiera, era profeta de la época, el profeta de Dios, Natán, y confronta a David con una historia, ¿no? Ustedes la deben conocer porque conocen Biblia.
Y le confronta a David con una historia. Y David dice, ¿cómo es posible? ¿Quién es este hombre que mató la única corderita que tenía este hombre pobre, ¿no? Para darle de comer a sus invitados. Y Natán le dice, ese eres tú, David. David reconoce su pecado, pero Natán le lanza dos profecías. Y le dice, David, te voy a decir lo siguiente. La maldad se va a levantar contra tu casa y las mujeres que tú tienes serán entregados a tu prójimo. No solamente eso, David, sino que, además, el hijo que tienes con la mujer de Urías morirá. ¿Qué le dijo? El hijo que tienes con la mujer de Urías morirá. Ahora sí, conociendo un poco el contexto, ven conmigo al versículo 15 y vamos a leer hasta el versículo 18. Ok, estás ahí, ¿verdad? 2 Samuel 12, 15 al 18. ¿Estamos? Lo voy a leer en la Reina Valera, tú puedes leer en la versión de tu preferencia. Leemos, y Jehová hirió al niño, ya sabemos cuál niño, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó, ojo con esto, rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, ¿qué día? Al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Qué interesante esta historia. Dice que David vio que el niño enfermó porque Dios lo hirió al niño y gravemente cayó enfermo, y David rogaba a Dios porque ese niño se sanara. Bueno, hermanos, pueden decir ustedes, es lo que cualquier padre haría. Si mi hijo enferma, estaría rogándole a Dios para que sanara. Pero hermanos, hay un pequeñísimo detalle ahí. Hay un pequeñísimo detalle ahí. Que David conocía la profecía que había sido lanzada, no de cualquier boca, sino de la boca del profeta de Dios. Y los profetas que hacían, comunicaban la voluntad de Dios al pueblo. ¿Ok? El profeta había sido claro al decirle que ese niño moriría. Y Dios no se iba a retractar de su voluntad. ¿David estaba orando con sujeción cuando le rogaba a Dios para que sanara a ese niño? Él conocía la voluntad de Dios. Mano, pero es su hijo. ¿Qué tendríamos que haber hecho como creyentes firmes y sujetos a la voluntad de Dios? Haberle dicho, Señor, tú ya dijiste que este niño morirá, solo me queda consolarme en ti. David, qué difícil, qué complicado, sí. Pero es lo que un creyente tendría que hacer, someterse a la voluntad de Dios. Someterse a la voluntad de Dios. Qué complicado. Y sabes que eso es lo que más nos cuesta porque somos caprichosos. ¿Sí? Eso es lo que más nos cuesta porque somos caprichosos y queremos que Dios haga nuestra voluntad. Pero la profecía ya estaba dada, hermanos. Dios no se retracta. Dios es inmutable, no cambia su voluntad. Por eso podemos confiar en Él, porque tenemos un Dios que es firme en sus promesas. Y si Dios ya había dicho, no, ese niño morirá, yo no me retracto, David. Ayuna, ora, declara, grita, haz lo que tú quieras, David, pero mi voluntad ha sido dada. Hermano, pero el ayuno rompe cadenas, hermano, lo que tú quieras. Pero la vigilia, hermano, lo va a lograr. Cuando Dios ha decretado su voluntad, ha dicho su voluntad, así te pases 2 meses ayunando, hermanos. No sé si eso sea posible, pero así te pases ayunando todo ese tiempo, no va a cambiar Dios su voluntad. Ok, debemos estar sometidos a la voluntad de Dios. Y tal vez quiero hacer un paréntesis ahí porque hay muchos hermanos que creen que pueden doblegar la voluntad de Dios cuando ayunan y oran. Que creen que pueden cambiar a la voluntad de Dios. Hermano, ayuna, porque un ayuno va a hacer que Dios te dé más rápido tu bendición. Hermano, haz tus vigilias porque va a hacer que Dios más rápido acelere lo que Dios quiere darte. Y Dios te contesta mucho más rápido. No, hermanos. Nosotros oramos y cuando oramos le pedimos a Dios sometiéndonos a nosotros. Si tú haces un ayuno para pedirle algo a Dios, tu ayuno es condicional.
Y Dios no quiere que pases tiempo con Él condicionalmente, sino incondicionalmente. Dios quiere que pases tiempo con Él porque tienes la necesidad de estar en su presencia sin que siquiera el alimento te interrumpa. No hay mejor ayuno que el que cuando te levantas por la mañana te pones a orar con Dios, a leer la Biblia, luego a orar, luego a leer la Biblia, luego te concentras en escuchar prédicas y estás orando y cuando te diste cuenta ya te dieron las 4 de la tarde y no tomaste desayuno, no almorzaste y pasaste un tiempo sin alimento porque estabas todo el tiempo buscando de Dios en su presencia. No hay nada mejor que eso, que poder decir, mañana voy a hacer 3 días de ayuno porque Dios quiero que me dé un carro, porque Dios quiero que me dé una casa, porque Dios quiere que me haga millonario, que quiero que sea empresario y en fin. No, hermanos. El mejor ayuno y los mejores tiempos que pasamos con Dios son los que pasamos incondicionalmente con Él porque deseamos, anhelamos estar en su presencia. Amén. Me molesta, hermano. A ver si por ahí me ayudan. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces necesitamos entender que cuando oramos debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Y David no se estaba sujetando a la voluntad de Dios. Dice que pasó 7 días encerrado. No quería ni comer. Él pensó en algún momento que si rogaba mucho a Dios, tal vez Dios podía cambiar de opinión y decirle, ok, David, ok, me he apiadado de ti, David. Voy a cambiar mi voluntad. Ese niño va a ser sano. No, David, yo no cambio mi voluntad. Nunca la he cambiado. Desde el principio nunca la he cambiado. Mi voluntad se ha cumplido y por eso podemos confiar en Dios. Por eso podemos confiar que lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, que las cosas que van a suceder, sucederán porque sabemos que Dios cumple con lo que ha prometido. Dios es inmutable y no cambia. Cuando oren, hermanos, sométanse a la voluntad de Dios. Y si Dios ya les dijo que no a algo, no intenten doblegar su voluntad. Muy bien. Otra de las formas, ¿ok? Otra de las formas en las que oramos sin sujeción, es cuando oramos sin someter nuestros planes a Dios. ¿Sí? Mi primer punto para los que apuntaron es: Dios ha hablado, ¿ok? El primer punto. Y el segundo punto es mis planes sin Dios. Mis planes sin Dios. Y quiero que te ubiques en Santiago. Santiago capítulo 4. Mira lo que nos dice Santiago. Capítulo 4, versículo del 13 al 15. Ahora sí, ubícate ahí. Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 15. ¿Estamos? Santiago 4, del 13 al 15. Muy bien. ¿Estamos ahí? Yo los espero un poquito. ¿Sí? Alguien que me diga ahí, lo encontré, hermano, amén. Muy bien. Voy a leerlo. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Vamos ahora, dice. Lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Increíble, hermano, ¿sabes? Déjate digo algo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos orado y hemos dicho, Señor, ¿sabes que anhelo con todo mi corazón esto? Señor, ¿sabes que deseo con todo mi corazón esto? Señor, ¿sabes que yo quiero esto? ¿Sabes que quiero lo otro? Hemos orado muchas veces así, ¿cierto? ¿Hemos hecho peticiones a Dios? Amén, todos hemos hecho peticiones a Dios. Pero alguna vez dentro de nuestras peticiones le hemos dicho, Señor, si tú quieres, dámelo. Señor, si tú deseas, dámelo. Señor, si está en tu voluntad, dámelo. ¿Oramos así? En la gran mayoría de veces. Siempre oramos pidiendo, pero no sometemos lo que pedimos a la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Estás aquí conmigo? Muy bien. Cuando oremos, consultémosle a Dios si lo que hemos pedido es lo que Él quiere para nosotros. Señor, anhelo esto. ¿Tú crees que es correcto para mí? Señor, anhelo lo otro.
¿Te gustaría dármelo? ¿Es apropiado para mi vida? Pero David, yo lo que pido son cosas buenas. Nosotros entendemos que las cosas que pedimos son buenas. Y porque creemos que son buenas, pensamos que no debemos someterlas a la voluntad de Dios. Eso es un error. Yo pienso que las cosas que estoy pidiendo son buenas, pero David, ¿qué de malo tiene pedir un carro? Pero David, ¿qué de malo tiene pedir una casa? Pero David, ¿qué de malo tiene pedir un viajecito a tal lugar? Pero David, ¿qué de malo tiene pedir cierto y tal cosa? ¿Qué de malo tiene si esto es bueno? Aunque tú consideres que eso es bueno, aunque tú consideres que eso es bueno para ti, eso bueno debe estar sometido a la voluntad de Dios. De lo contrario, estoy orando sin sujeción. No me estoy sujetando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos analizando las cosas que nosotros creemos que son buenas desde nuestra propia perspectiva humana, que es limitada, hermanos. Nuestra perspectiva es limitada, porque nosotros no vemos más allá de nuestros ojos, pero Dios maneja el pasado, el presente y el futuro, y Él sabe que tal vez lo que le estás pidiendo no es bueno ni es correcto. Oh, díganmelo a mí, hermanos, que he cometido el error de encapricharme con ciertas cosas que he deseado que Dios me dé, y he recibido la lección de mi vida de saber que no era lo correcto para mí. Y a veces tenemos que aprender duramente las lecciones de Dios, porque no nos sujetamos a su voluntad, porque creemos que lo que estamos pidiendo es bueno. Un viajecito no es malo, tal cosita que pido no es malo. A ver, dime, ¿en qué sentido es malo? Nosotros pensamos y consideramos que las cosas que pedimos no son malas o son apropiadas para nosotros, pero Dios, que nos conoce más que nosotros mismos, sabe qué cosas en verdad son buenas y qué cosas no. Y si no sometemos esas peticiones a la voluntad de Dios, estamos orando sin sujeción. Así que cuando oren, cuando le pidan a Dios, diga: Señor, si tú quieres, si tú deseas, Señor, ¿tú crees que sea esto lo correcto? ¿Te gustaría darme esto, Señor? ¿Es lo apropiado para mí, Dios? Señor, anhelo esto, pero ¿es lo que quieres darme de verdad? Nos cuesta someternos, hermanos, a la voluntad de Dios. Una de las cosas que más le cuesta al creyente es decir: Señor, si tú quieres, dámelo. Si tú quieres, dame lo que anhelo y necesito. Y te voy a dar un ejemplo final de alguien que se sometió, no cualquier persona, alguien que se sometió en oración a la voluntad de Dios. Y yo sé que tú eres inteligente porque lees Biblia y ya más o menos te estás acordando de quién es. Ubícate conmigo en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Solamente ubícate en Lucas capítulo 22, Evangelio de Lucas, y te voy a dar un poco de contexto antes de llegar al versículo. Lucas capítulo 22. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se está dando el día de los panes sin levadura, era el día en el que se daba también el sacrificio del cordero. Así que el tiempo de Jesús estaba cerca. Jesús estaba a punto de ser sacrificado. Estaba a punto de llegar al altar de sacrificio, donde se le sacrificaba. El último altar del que nos habla la Biblia es la cruz del Calvario, y Jesús estaba por llegar ahí. Había tenido su famosa última cena con sus apóstoles. Se la había cantado a Pedro y le había dicho: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús sabía lo que se le venía. Y saliendo de ese tiempo con sus apóstoles, aún con el traidor que estaba ahí, Jesús se fue hacia el monte de los olivos, llevando consigo a sus apóstoles. Los dejó a un lado, les dijo: oren para que no entren en tentación. Caminó hacia adelante y comenzó a orar. Versículo 42, léelo conmigo, hermanos. Lucas 22, 42, dice, diciendo, léelo conmigo de nuevo, vamos, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. El Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, estaba en primer lugar mostrando que Él estaba en oración con su Padre, a pesar que Él era el mismo Dios hecho hombre.
El Hijo mismo de Dios estaba demostrando que Él necesitaba entrar en oración con su Padre. Sabes que venía un tiempo duro para Él. Sabe que el sacrificio estaba cerca. Dice que la tensión que sentía Jesús era tan fuerte que la medicina de hoy en día dice que cuando hay una tensión muy fuerte se rompen ciertas venitas en los ojos y comienza a caer sangre. Dicen los evangelios que Jesús comenzaron a caer grandes gotas de sangre, como sudor caían de su rostro, por la tensión que tenía. No solamente por el sacrificio del maltrato, no solamente por el maltrato físico que iba a pasar, sino porque iba a cargar el pecado de la humanidad sobre sí, sobre su cuerpo. Porque iba a sufrir el abandono del Padre, porque el Padre no tiene nada que ver con el pecado y Jesús en ese momento estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Él sabía lo que se le venía, la tensión era grande y en su petición dice: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, mas no la mía. ¿Y cuántos de nosotros cuando oramos le decimos: Señor, quiero que este familiar se sane? Señor, quiero que este familiar se cure. Señor, quiero que mi hijo salga de tal problema. Quiero que mi hija salga de las drogas, no sé, cualquier problema en el que estén metidos. Pero hágase tu voluntad, mas no la mía. ¿Cuántos concluimos nuestra oración sujetándonos a la voluntad de Dios y diciéndole: Dios, haz tu voluntad y no la mía? ¿Cuántos en oración nos sometemos a la voluntad de Dios? ¿Y sabes cuál fue la voluntad del Padre? ¿Acaso le dijo: ok, hijo, no te preocupes, no vas a ir a la cruz? ¿Sabes cuál fue la voluntad del Padre? Ve a la cruz. ¿Y sabes por qué? Porque en esa cruz había un propósito. ¿Y sabes cuál era el propósito, hermanos? Que si Jesús no se hubiera sacrificado en la cruz del Calvario, ni tú ni yo tendríamos salvación y estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a su sacrificio es que nosotros somos salvos. Había un propósito en la cruz y por eso el Padre le dijo: ve a la cruz, porque para eso te he enviado. Cuando le pidas a Dios y veas que tal vez no haga las cosas como tú quieres, no reniegues de su voluntad, porque aún en eso hay un propósito para tu vida. Porque aún en esa petición negada, porque aún en ese no como respuesta para esa petición que tienes, hay un propósito para ti. No reniegues de la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo contigo. Acéptala y di: gracias, Dios, porque esa es tu voluntad. No seamos caprichosos con Dios, como niños pequeños que se encaprichan en querer algo, como niños pequeños que le reclaman a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se somete a la voluntad del hombre, sino que el hombre está sometido a la voluntad de Dios. Estamos sujetos a su voluntad de Dios. Debemos aceptar la voluntad de Dios. Y cuando no lo aceptamos, hermanos, pagamos las consecuencias de nuestra desobediencia. Cuando no aceptamos la voluntad de Dios, pagamos la consecuencia de no obedecerle. Cuando Dios dice no y nosotros decimos sí, tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Y no podemos quejarnos. Y no podemos ser tan sinvergüenzas de decirle: ¿por qué, Señor? Porque desobedeciste a mi voluntad, te dirá Dios. Hermanos, cuando oren, sométanse, sujétense a la voluntad de Dios. Porque el que ora sin sujeción está orando sin respeto a Dios, sin respeto a su voluntad. Oremos, iglesia. Oremos a Dios. Señor, eres bueno y maravilloso en gran manera. Tú eres bueno, Señor. A veces somos rebeldes contra ti, Señor, casi todo el tiempo. Rebeldes contra tu palabra. Rebeldes contra lo que tú nos dices. Rebeldes a someternos a tu voluntad, Señor. Rebeldes a sujetarnos a ti. Rebeldes a aceptar, caprichosos en querer decir: hágase tu voluntad, porque queremos tener lo que nosotros creemos que es bueno, Señor. Porque como sea, queremos que nos des algo. Porque nosotros creemos que sabemos más que tú muchas veces. Porque pensamos que lo que estamos pidiendo está bien, que no tiene defecto, Dios. Nosotros, seres humanos limitados, frágiles,
propensos a la equivocación, propensos al pecado. ¿Cómo podemos ser muchas veces tan soberbios y tan orgullosos de pensar que sabemos más que tú? Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ser rebeldes contra tu voluntad. Perdónanos por no sujetarnos en oración y no sujetarnos a tu palabra. Perdónanos, Señor. Y de aquí en adelante, ayúdanos a que cada vez que oremos, Señor, nos sujetemos a tu voluntad, a lo que tú dices, a lo que tú enseñas, a las respuestas que tú nos das, que muchas veces sabemos que es un no, pero nos encaprichamos. Perdónanos, Dios. Perdona nuestra rebeldía y ayúdanos, Señor. Hoy nos has exhortado y nos has dicho: hijo, deja tu rebeldía y sométete a mi voluntad. Yo soy Padre eterno que sé lo que hago y sé los propósitos que tengo para tu vida. Sé que aún en esa negación que te he dado tengo un propósito para ti. Gracias, Dios bueno. Enséñanos a no dudar, a creer, a confiar y a sentirnos seguros en ti, porque somos tus hijos al margen de nuestros errores, porque nos has llamado a salvación. Gracias, Dios bueno, por la vida de cada uno de mis hermanos. La gloria y la honra absoluta sea para ti, Dios bueno y maravilloso. Gracias por usar mi vida sin merecerlo, y gracias por la vida de mis hermanos que hoy escucharon este mensaje que tú les has transmitido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo, iglesia. Si vas a aplaudirle, apláudale a Dios, pero fuerte, para Él, no para mí, para Él fuertemente.